Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, colegas legisladores. Muy buenas tardes, pueblo ecuatoriano. Un presupuesto no es solo un documento económico, es esa expresión profunda de las prioridades que tiene un país. Y vemos un mensaje claro, un mensaje contundente y profundamente humano en esta Proforma 2026. Ecuador está recuperando recursos, está fortaleciendo la inversión social y está cerrando déficits que han venido afectando a millones de ecuatorianos por muchos años. Por eso, antes de analizar o revisar cifras, tenemos que entender esto. Tenemos que entender la naturaleza del presupuesto y asimismo que es un presupuesto proyectado para el 2026, diseñado para orientar las capacidades, las decisiones y los resultados del próximo periodo fiscal. Observamos en esta proforma esos esfuerzos del Gobierno nacional para reconstruir el tejido social. Vemos, por ejemplo, esfuerzos alineados a que esos recursos de los subsidios ya no terminen en manos de gente que no lo necesitaban, o peor aún, que vayan a terminar en manos de las mafias. Los recursos de los subsidios tienen que llegar a la gente que lo necesita. Vemos el programa de redistribución de subsidios y vemos cómo se han cerrado positivamente en esta proforma las puertas o las posibilidades para que justamente pues, esos recursos terminen en las manos equivocadas. 1.194 millones de dólares. Y asimismo, también concerniente a los subsidios, vemos que aumentará esas asignaciones a los recursos como pensiones, ayudas sociales, bonos, compensaciones, créditos productivos, incentivos agrícolas, incentivos también de desarrollo urbano y de vivienda. Y como les decía en un inicio, no solamente es ver números, hay que entender esos números. Vemos en estas cifras de los subsidios que también hay una visión enfocada al desarrollo sostenible del país. ¿Por qué? No solo que se protege y se fortalece el escudo social para la gente que más lo necesita a través de estos bonos sociales, sino que por primera vez en la historia del país se establecen bonos e incentivos agrícolas que van directamente, por ejemplo, a mejorar la infraestructura de la ruralidad, a mejorar las condiciones de la generación también de empleo. Ese es el enfoque que podemos ver en esta proforma presupuestaria. Y hay programas como, por ejemplo, el bono raíces, programas de riego parcelario, subvenciones también para créditos productivos, el tema también del programa que vemos en la proforma del Plan Nuevo Transporte para el sector transportistas, son temas muy positivos que se pueden evidenciar. Asimismo, en el Plan Anual de Inversiones, vemos un presupuesto de 80 millones de dólares para el Ministerio de Desarrollo Humano y vemos también claramente 722 millones de dólares que están destinados al subsidio al gas. En la Proforma 2026 no se elimina el subsidio al gas doméstico. El presidente Daniel Noboa también ha sido claro en aquello. Ese subsidio no se toca. Pero hay que aclararlo porque escuchamos ciertas voces que intentan desinformar a la ciudadanía. Ojo con eso, ecuatorianos. Los datos están ahí, son públicos y pueden revisarlos. En lo concerniente al presupuesto en educación, se observa que en la Proforma 2026 incrementa el presupuesto en educación. Como lo mencionaba la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathalie Farinango, a quien también felicito, así como a todos los miembros de la mesa por el gran trabajo realizado, se está respetando también esa regla constitucional de que año a año tiene que subir el presupuesto en salud, tiene que subir el presupuesto en educación. Otros gobiernos anteriores miraban a otro lado cuando se tenía que cumplir esta regla. Ahora se cumple. Y no solo porque hay que ser respetuosos de la ley, sino también porque la política del gobierno nacional está centrada en la gente, está enfocada en la gente, en mejorar esos servicios. Querido pueblo ecuatoriano, también vemos que en este presupuesto 2026 incrementa el presupuesto para la salud. Se prioriza la atención primaria, los medicamentos, el equipamiento hospitalario, mejorar las capacidades del personal de los sistemas de salud.
Son temas positivos que hay que destacarlos definitivamente. Y asimismo, en el Plan Anual de Inversiones, 183 millones de dólares para el sistema de salud. Hay que hablar también en esta tarde y hacer énfasis sobre el presupuesto de la educación superior, porque lastimosamente hay gente malintencionada que quiere desinformar a nuestros jóvenes universitarios. En esta proforma se cumplen y se respetan las preasignaciones para las universidades y las escuelas politécnicas. Para el año 2026 hay un incremento de 59 millones de dólares en lo concerniente a la educación superior. Asimismo, en el Plan Anual de Inversiones hay proyectos de inversión para 22 universidades por un monto aproximado a 150 millones. Que no les mientan, queridos jóvenes, las universidades y escuelas politécnicas en este periodo 2026 que se está proyectando van a recibir más recursos. Eso sí, los recursos que se asignan a las universidades y a las escuelas politécnicas responden a criterios de eficiencia, responden a criterios de desempeño, responden también a los mecanismos que están establecidos en el Fondo de Desarrollo y Promoción Universitaria y Politécnico, el FOPEDEUPO. Si existe alguna disminución en un tema puntual, seguramente es por estos indicadores que no han tenido un desempeño adecuado, no han cumplido indicadores de eficiencia, entre otros. Pero ojo, hay dos temas también importantes que vale la pena mencionar. Primero, el artículo 21 de la LOES es claro. Las universidades y escuelas politécnicas, a diferencia de las instituciones del Ejecutivo desconcentrado, por ejemplo, si no ejecutan todo un presupuesto, si tienen un saldo en un periodo fiscal, ese saldo no se liquida, ese saldo queda disponible para que lo puedan ejecutar esas universidades en el siguiente periodo. Vemos que a la fecha actual hay muchas instituciones de educación superior que no han ejecutado esos saldos, que tienen saldos importantes sin ejecutar, y es muy poco probable que los ejecuten en lo poco que queda del año. En ese sentido, con esos saldos del 2025, con lo que está presupuestado para el 2026, con seguridad van a tener mayores recursos en el nuevo periodo fiscal. Y segundo, vemos una política también de justicia y de equidad territorial en el presupuesto de la educación superior. Por ejemplo, la Universidad de Santo Domingo ya aparece en este presupuesto. Una provincia que venía peleando tantos años por tener su universidad, gracias al presidente Daniel Noboa, es una realidad. Y la creación de universidades, la creación de campus en territorios donde antes no existían, definitivamente pues te generan que los recursos de la educación superior también tengan que desconcentrarse. Ya no se van a quedar concentrados únicamente en las grandes ciudades del país. Porque obviamente ese estudiante de Santo Domingo, que seguramente iba a viajar a la ciudad de Quito, iba a mudarse a la ciudad de Quito para poder estudiar su carrera, y eso hacía que también en los centros de educación superior de las grandes ciudades suba la demanda, ahora va a poder hacerlo en su provincia, seguramente hasta en su cantón. Entonces, si tenemos una desconcentración de la demanda, de la oferta académica, lo lógico, lo coherente, es que también esos recursos de la educación superior se desconcentren. Entonces, queridos jóvenes, no nos dejemos engañar, como les decía, las cifras están ahí, vemos que han aparecido algunos pseudo representantes que tienen más de una década diciendo que son dirigentes estudiantiles, nunca han presentado un proyecto de ley, nunca han presentado una iniciativa para los estudiantes, simplemente se rasgan las vestiduras a favor de los estudiantes cuando olfatean ese oportunismo político. Pero no se los ve, por ejemplo, fomentando espacios más seguros dentro de la universidad, generando alianzas para que los estudiantes tengan más becas. No lo han hecho y no lo van a hacer porque no les interesan los estudiantes ni los jóvenes. Les interesa únicamente su beneficio personal. Vayan a ver los datos, vayan a ver las cifras, queridos jóvenes universitarios, y no se dejen engañar. Ustedes mismos se van a dar cuenta de aquello. Desde este lado del hemiciclo,
nosotros jamás vamos a estar en contra de que se afecte a la educación superior. Todo lo contrario, apoyamos siempre ese fortalecimiento. Para ir cerrando esta idea, quiero ser enfático en algo nuevamente. El presupuesto de la educación superior del país incrementa, aumenta, pero eso sí, aumenta con un enfoque de justicia, de equidad, de desconcentración y de eficiencia. El día de hoy hablamos de un presupuesto responsable y con visión de futuro. Un presupuesto que fortalece el escudo social del país. Un presupuesto que por primera vez en la historia contempla bonos e incentivos productivos. Un presupuesto que incrementa los recursos para la salud. Un presupuesto que incrementa los recursos para la educación. Por ello, queridos compañeros legisladores, los invito a aprobar esta proforma. Hoy, más que aprobar cifras, le vamos a decir a los jóvenes, le vamos a decir a nuestras provincias, le vamos a decir a todos los ecuatorianos que estamos comprometidos con el presente y con el futuro de cada uno de ellos. Hasta ahí mi palabra, presidente. Muchísimas gracias. El asambleísta Mario Zambrano